Hoy les voy a hablar de tablas y representaciones gráficas en bioestadística. En las clases teóricas ya pudieron ver las explicaciones acordes a cada una de ellas. Hoy lo que voy a hacer es solamente dar algunos ejemplos de los que podemos encontrar en la literatura científica. Vamos a comenzar con lo que son los diferentes tipos de tablas, que es una de las formas que tenemos a disposición para ordenar datos. Comenzamos con lo que son las tablas simples, que son aquellas que clasifican los datos de acuerdo a un único criterio de clasificación. Pueden ser tablas cuantitativas o cualitativas. En el caso de la izquierda tenemos una tabla que representa la distribución de edades de niños en una institución. Nuestra variable cuantitativa es el grupo etario. Vemos que está representado por diferentes intervalos de edades. Y a la derecha tenemos las frecuencias absolutas para cada intervalo. Entonces este es de tipo cuantitativo. Por el contrario, a la derecha vamos a tener un cuadro de tipo cualitativo, en el cual nuestra variable, que es el color de la llama, tiene modalidades del tipo nominal. Es decir, no es una variable cuantitativa en el cual es representada por números, sino por el color de la llama. Y esas son las diferentes posibilidades que la variable puede tomar. A la derecha vamos a tener cuál es el compuesto químico que nos da el color correspondiente a cada una de las modalidades de la variable. Tenemos también lo que son las tablas compuestas, que son aquellas que agrupan los datos según dos o más criterios de clasificación. Pueden ser de doble, triple o múltiple entrada, y también de tipo cualitativo o cuantitativo. En el caso de la izquierda tenemos una de tipo cualitativo. Es una tabla que nos muestra información sobre la pandemia de COVID, una variable cualitativa, como son los países, en donde las modalidades son de tipo nominal, y los diferentes criterios de clasificación para los datos. Fechas de primeras medidas de distanciamiento social, tipo de aislamiento actual, fecha de cuarentena total, fecha de primer caso confirmado de COVID. Vemos que en el caso de tipo de aislamiento actual es una variable cualitativa cuyas modalidades pueden ser total, parcial o ninguna. En el caso de la derecha tenemos una tabla de tipo cuantitativo. Nos muestra información acerca de lo que son las presiones arteriales para diferentes rangos etarios. Vemos que la edad es nuestra variable cuantitativa, está representada por diferentes intervalos de edad, y luego los criterios de clasificación para la presión mínima esperada, la normal y la máxima, que también son variables cuantitativas expresadas en este caso en milímetros de mercurio. Tenemos entonces también las tablas de asociación, que son aquellas que relacionan fenómenos según escalas cualitativas. En el caso mostrado, vemos que la variable cualitativa que estamos considerando es el género, hombre o mujer, y a su vez estos están divididos por intervalos etarios. Y la escala cualitativa que nosotros vamos a usar está representada en la primera columna como normopeso, o la otra posibilidad es sobrepeso u obesidad. Tenemos luego las tablas de correlación, que son muy interesantes porque tanto en las filas como en las columnas vamos a encontrar las mismas variables. Y vamos a estar interesados nosotros en conocer cómo están correlacionadas cada una de ellas. En las celdas vamos a encontrar las frecuencias relativas para las cuales ambos fenómenos son ciertos. Como por ejemplo, vamos a tener en esta tabla, una de las variables es que siempre la persona vota en las elecciones, y vamos a tener las diferentes posibilidades con las cuales esta puede estar correlacionada. Por ejemplo, que esa persona que siempre vota en las elecciones nunca evade sus impuestos. Entonces en la celda correspondiente nos va a dar la frecuencia para cual
ese caso es cierto, y así para las demás variables. Pasaremos ahora a ver diferentes ejemplos de representaciones gráficas. Comenzamos con representaciones gráficas para variables cualitativas. Una de las representaciones gráficas más usuales para variables cualitativas es el diagrama de barras, en el cual en el eje de las abscisas encontramos las modalidades de la variable y en el de las ordenadas las frecuencias absolutas. En el caso que estamos observando, es un diagrama de barras vertical que representa la densidad de médicos por país. La variable cualitativa es país con sus diferentes modalidades de tipo nominal, y a cada una de ellas le corresponde una densidad de médicos por cada 100.000 habitantes. Este tipo de diagramas de barras son muy útiles en la comparación de las diferentes modalidades de la variable. Otra posibilidad para el diagrama de barras es el diagrama de barras horizontal. Este se utiliza cuando los textos correspondientes para cada categoría son muy extensos. Y en el ejemplo que estamos observando, tenemos un diagrama que representa el número medio de personas contagiadas por cada enfermo de cierta patología. La variable cualitativa es la patología, que puede tomar las diferentes modalidades observadas en el diagrama. Y a cada una de ellas le corresponde un número medio de personas contagiadas. Tenemos también el diagrama de sectores o de torta, que divide un círculo en tantas porciones como clases existan. A cada clase le va a corresponder un arco de círculo que es proporcional a su frecuencia relativa. En el ejemplo que estamos observando, tenemos dos diagramas de torta que muestran el impacto de la pandemia de COVID en las empresas. En el de la izquierda, el impacto en empresas existentes y en el de la derecha, en empresas nuevas. Observamos que la variable impacto en empresas existentes puede tomar diferentes modalidades y a cada una de ellas le va a corresponder una frecuencia relativa que cuando la sumamos da 100%. Tenemos también los pictogramas que expresan con dibujos alusivos al tema de estudio la frecuencia de las modalidades de las variables. Tenemos a la izquierda un diagrama que muestra la población en millones de un país a lo largo de los años. Podremos haber representado esto en un diagrama de barras horizontal, pero el pictograma logra un mayor impacto. En el caso de la derecha, tenemos un diagrama que representa el acceso a la electricidad en África. Podríamos haber representado este gráfico con un diagrama de sectores o de torta, pero el uso del pictograma genera también un mayor impacto en el lector. Pasamos ahora a las representaciones gráficas para variables cuantitativas. Comenzamos ahora con lo que son las representaciones gráficas de variables cuantitativas discretas. Podemos tener diagramas diferenciales o integrales. Para el diagrama indiferencial se representa un número o porcentaje de elementos de una modalidad dada. Tenemos acá en el caso de la izquierda, en el eje de las abscisas, nuestra variable cuantitativa discreta con sus diferentes modalidades y a cada una de ellas le corresponde una frecuencia absoluta. En el caso del diagrama integral, tenemos que representa un número de elementos pertenecientes a una modalidad inferior o igual a una dada. Eso quiere decir que lo que estamos haciendo es que a medida que avanzamos en los valores de la variable continua discreta, vamos sumando las frecuencias de los valores anteriores, de modo tal que vamos obteniendo las frecuencias absolutas acumuladas hasta el final. Continuamos con lo que son las representaciones gráficas de variables cuantitativas continuas. Podemos encontrar también diagramas diferenciales o diagramas integrales, como en el caso anterior. Los diagramas diferenciales se llaman histogramas. Y vemos en el caso de la izquierda que tenemos en el eje de las abscisas los diferentes valores o modalidades que puede tomar nuestra variable cuantitativa continua.
representadas por diferentes intervalos que van del 0 al 10. Pueden ser, por ejemplo, las notas de los alumnos en un parcial. Y a cada intervalo le va a corresponder una frecuencia absoluta. En el caso del diagrama integral, lo que vamos viendo es que se van sumando los elementos de las modalidades inferiores o iguales, de modo tal que, a medida que avanzamos por la variable independiente, vamos viendo las frecuencias acumuladas hasta llegar al n total de los participantes. Estos diagramas pueden ser muy útiles, por ejemplo, en el caso de que estamos hablando de las notas, puede surgir la pregunta: ¿cuántos alumnos sacaron una nota igual o menor a 6? Esa respuesta se obtiene observando el diagrama integral.